presente. Muy buenos días a todos ustedes. Nos da mucho gusto que estén aquí presentes para este segundo evento de la Liga Internacional de Estudios del Tiempo. Este segundo evento se nos permitió gracias a la UNAM, a gente como el doctor Losque, que lamentablemente no está presente por razones personales. Y bueno, tenemos hoy dos excelentes expositores, que es la maestra Dulce María Vélez y el doctor Mauricio Romero. Este evento pues no es el único que tenemos pensado, tenemos planeado otros dos en la Ciudad de México. Hay muchas cosas sobre el tiempo que son importantes de mencionar. Hay un equipo multidisciplinario de personas que componen esta organización. Hay físicos, hay sociólogos, hay relojeros, y estamos invitando a todo el personal, a toda la gente que quiera sumarse a este esfuerzo de esta Liga Internacional de Estudios del Tiempo, a que forme parte de este grupo. Pueden tener ideas, pueden tener alguna inquietud, pueden ser miembros que aporten, que participen con conferencias, con temas, o con su asistencia o con alguna duda, pues nos va a enriquecer. Y con esto, pues sin más preámbulo, le doy la palabra al maestro aquí presente, Domenico Sieri, para que haga la presentación de la maestra Dulce. Yo les agradezco mucho su asistencia y esperemos que sea un éxito como siempre. Muy amable de su parte. Gracias. Pues yo también les agradezco mucho su presencia. Nos da mucho gusto iniciar con este segundo evento de una Liga Internacional de Estudios del Tiempo, que realmente pues no es una liga nueva, es una liga que es una continuación de una asociación que hace muchos años, que serán unos 20 años, fundó el doctor Martín Ángel Rosales Salazar. Hubo algunos cambios en lo que se refiere al nombre, pero el espíritu de esta liga es el mismo, y aquí estamos para poder pues seguir adelante con esta liga que nos ha traído muchas satisfacciones. Este es el segundo evento de la segunda etapa, pero en la primera etapa tuvimos oportunidad de contar como fundador a Martín Ángel Rosales Salazar, y luego como presidenta durante muchos años de nuestra Asociación Interamericana sobre Estudios del Tiempo, ahora Liga Internacional, a la doctora Puy, que está aquí con nosotros, y a quien les pido un fuerte aplauso. Bien, pues ahora vamos a darle lectura a el currículum de la maestra Dulce María Vélez Esquivel. Ella es maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es técnica académica del Programa de Investigación, Ciencias Sociales y Literatura en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Se encuentra cursando la especialización en Políticas del Cuidado con Perspectiva de Género. Esto es en Brasil, tengo entendido. De enero del 2017 a septiembre del 2023 se desempeñó como secretaria técnica del Seminario de Estudios sobre el Tiempo de la UNAM, coordinado por la doctora Guadalupe Valencia García, a quien ya aplaudimos, y la doctora Alejandra González Basúa. Durante ese periodo verificaron más de 50 sesiones. Desde febrero del 23
Es facilitadora e integrante del grupo de trabajo de estudios sobre el tiempo y las temporalidades del Claxo. Además, forma parte del comité asesor del Seminario Universitario de Estudios sobre el Tiempo Social. Es integrante de los grupos de trabajo Sociología del Tiempo, Sociología de la Educación, Sociología de Género y Enseñanza de la Sociología, perteneciente a la Federación Española de Sociología. Ha participado en la coordinación de múltiples eventos académicos. Entre sus publicaciones más recientes, perdón, la ronquera, se encuentra un libro como colaboradora en Futuros en Disputa, las narrativas sobre el porvenir, en 2023, México 1, un libro como coordinadora que se titula Compartir el Tiempo, Reflexiones Intempestivas en 2022 en México, y un libro como compiladora en 2019, Las Voces del Tiempo, Diccionario de Citas en México. Pues les pedimos que le demos un fuerte aplauso y nuestro agradecimiento. La dejamos solita. Okay. Ahorita regreso yo para las preguntas y respuestas. Perfecto. ¿Te vas a quedar? Sí. ¿Sí? Gracias, maestro Domenico Sieri, por la presentación. Buenos días. Agradezco profundamente a los miembros fundadores de la Liga Internacional de Estudios del Tiempo, al doctor Achim Loske, al doctor Agustín Quintana, al maestro Domenico Sieri, al maestro Luis Hernández, por la invitación a participar en este segundo evento de la LIED. Es para mí un honor y un enorme privilegio participar en este encuentro y compartir este espacio de reflexión también con el doctor Mauricio López Romero, a quien saludo atentamente. Agradezco también a las autoridades del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM por posibilitar la realización de este evento, junto con sus coordinadores, la doctora Sandra y el doctor Achim. Saludo con especial afecto a la doctora Guadalupe Valencia, quien también nos acompaña el día de hoy. Para quienes no lo saben, ella ha sido mi mentora y maestra desde hace más de 13 años. Desde aquí quiero agradecerte profundamente por enseñarme a pensar el tiempo desde distintos horizontes y por invitarme a adentrarme en los enigmas y dificultades que el tiempo nos plantea. Finalmente, agradezco a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Sean todas bienvenidas a este segundo evento de la LIED. Me tomaré la palabra para leer una ponencia que preparé especialmente para este encuentro, y la voy a acompañar de unas diapositivas que de alguna forma muestran los puntos centrales de los 4 apartados que la estructuran. Comienzo con la introducción y el objetivo. El título de esta ponencia es Tiempos vividos y mujeres, reflexiones metodológicas sobre la desigualdad temporal, y surge de una inquietud que considero crucial. ¿Cómo investigamos el tiempo cuando éste no se distribuye ni se experimenta de forma igualitaria? Parto de la siguiente premisa: el tiempo también es una categoría social profundamente atravesada por relaciones de poder y género. No todas las personas acceden al tiempo de la misma manera. Para muchas mujeres particularmente, la forma de acceder al tiempo es muy compleja y muy difícil, pues el objetivo de... Comienzo otra vez. El título de esta ponencia es Tiempos vividos y mujeres, reflexiones metodológicas sobre la desigualdad temporal, y surge de la inquietud que considero crucial. ¿Cómo investigamos el tiempo cuando éste no se distribuye ni se experimenta de forma igualitaria? Y mi premisa es: el tiempo también es una categoría social profundamente atravesada por relaciones de poder y género. No todas las personas accedemos al tiempo de la misma manera. Para muchas mujeres particularmente, el tiempo no solo es escaso, también es fragmentado.
es subordinado y muchas veces invisibilizado. El objetivo de esta presentación es entonces reflexionar críticamente sobre cómo investigar el tiempo desde una perspectiva de género, considerando que el tiempo es una categoría social a través de la cual se pueden visibilizar las desigualdades temporales que experimentamos especialmente las mujeres en la vida cotidiana. La cuenta satélite de trabajo no remunerado de los hogares de México, a cargo del INEGI en 2021, reportó que ese año las mujeres aportaron 2.6 veces más valor económico que los hombres por sus actividades domésticas, además de los cuidados en el hogar. Y por su parte, la encuesta nacional sobre uso del tiempo en el 2019 informó que las mujeres de más de 12 años destinaron más de 30.8 horas a la semana al trabajo doméstico. No remunerado, eso es muy importante. Tiempo que representa una participación del 98.6% frente a las 11.6% horas semanales que emplean los hombres. Según datos de este propio informe, somos las mujeres las que llevamos una mayor responsabilidad y carga de labores domésticas y de cuidados, pues en promedio destinamos el 63.8% de nuestro tiempo de trabajo total, lo cual es un indicador insoslayable acerca de la distribución de nuestro tiempo. Tan solo en México las mujeres invertimos más del 50% de ese tiempo en la realización del trabajo no remunerado y la mayoría de él está orientado a cuidar a otras personas, lo cual incide considerablemente en la disminución del tiempo que podemos destinar a realizar otras actividades que nos generen bienestar en distintas dimensiones y además contribuyan al desarrollo profesional, laboral, emocional y físico. Con el propósito de indagar esta inquietud, desarrollaré la ponencia en 4 apartados, seguidos de una breve reflexión final. En el primer apartado abordaré qué significa entonces vivir una desigualdad temporal. En el segundo hablaré del tiempo como un problema metodológico. En el tercero plantearé limitaciones de algunas herramientas sobre la investigación, particularmente de los usos del tiempo con perspectiva de género. Y finalmente haré referencia a lo que podría llamarse una ética del tiempo en la investigación. Comienzo. El apartado 1. ¿Qué significa vivir una desigualdad temporal? El debate sobre la desigualdad de género ha propiciado un valioso cuerpo de investigaciones acerca de los usos del tiempo y su impacto en las tareas domésticas y de cuidado. Hay diversas actoras latinoamericanas que lo han trabajado, como Rosario Aguirre, Laura Pautasi, Karina Batiani, Eleonor Faur, Valeria Esquivel, Magela Romero y Valentina Perrota, entre muchas otras. Esto ha permitido contextualizar la discusión desde una perspectiva regional, destacando las diferencias en relación con las problemáticas en otras partes del mundo. Cuando hablamos de desigualdad de tiempo, nos referimos a algo más que estar ocupadas o desocupadas. Significa vivir bajo una constante presión por cumplir múltiples responsabilidades adquiridas o impuestas. El trabajo remunerado, el trabajo doméstico, el cuidado de otras personas, así como su acompañamiento emocional en distintos momentos de la vida forman parte de estas actividades. Y además, hacerlo muchas veces sin reconocimiento, sin descanso, por imposición y por naturalización, cancelando la posibilidad real de acceder a un tiempo propio. Este tema tiene como trasfondo el hecho de considerar que las mujeres somos naturalmente mejores cuidadoras que los hombres, situación que nos pone en desventaja, sobre todo si consideramos que las condiciones laborales de las mujeres suelen ser más precarias y el acceso mucho más limitado. Según la misma encuesta que les comenté de uso del tiempo en el 2019, el tiempo que las mujeres dedicamos al autocuidado o a realizar actividades recreativas, deportivas, culturales y de esparcimiento es mucho menor que aquel que invierten los hombres. Esta carga es aún mayor en mujeres de escasos recursos, madres solas, trabajadoras informales o migrantes, donde las exigencias de tiempo se vuelven directamente condiciones de supervivencia. Es por ello que en la presente ponencia pretendo retomar lo que sostengo es una de las múltiples aportaciones
del sociólogo español Ramón Ramos, a los estudios, por supuesto, del tiempo, y es el análisis del tiempo de las mujeres en diferentes facetas de socialización, ya sea como trabajadoras dentro o fuera del hogar. Por ejemplo, en su libro Cronos dividido, usos del tiempo y desigualdad entre hombres y mujeres en España, Ramón Ramos definió la desigualdad, y lo cito, como un rasgo universal de las sociedades humanas en un cierto grado de diferenciación, producto de una más o menos desarrollada división del trabajo social. Cierro cita. Es así como el binomio diferenciación-desigualdad se comprende necesariamente a partir de la asignación de distintas duraciones a las actividades de las personas, favoreciendo vivencias y situaciones de vida diversas. Es por ello que la desigualdad temporal no se reduce a una cuestión de cuantificación de las horas dedicadas a tal o cual actividad, sino que se trata de una forma estructural de desigualdad en la que el tiempo opera como un recurso social distribuido de manera desigual, profundamente atravesado por relaciones de género. Entre hombres y mujeres existen redes de intercambios desiguales que impiden a las sociedades contemporáneas constituirse desde el principio de reciprocidad. Esto puede ser debido a que el trabajo doméstico y extradoméstico predomina una asimetría temporal, en la cual suele existir un monopolio temporal masculino. Entendiendo por dimensión temporal, y cito a Ramón Ramos, de un determinado momento del tiempo, es decir, especificar el cuándo en una determinada secuencia, sucesión, durante un cierto tiempo, duración y con una cierta frecuencia, que es la recurrencia. De ahí que, desde una perspectiva feminista, el tiempo no es una unidad objetiva homogénea, sino una experiencia socialmente construida, marcada por las posiciones que ocupamos en la estructura de poder. El tiempo se ha posicionado como una variable central en el análisis tanto del trabajo productivo como del trabajo reproductivo. Se ha convertido en una herramienta empleada para abordar ambas dimensiones del trabajo, además de ser uno de los principales indicadores del bienestar social, pero también su contracara, la desigualdad social y de género. Y cito, su estudio también contribuye a visibilizar la distribución sexual del trabajo en las familias, nos permite aproximarnos a la dimensión cotidiana de la vida, la forma en que las personas organizan sus vidas y sus tiempos, y presenta un conjunto de información que muestra desigualdades y diferencias en el acceso a los recursos. Vivir una desigualdad temporal es habitar un tiempo que no es propio, un tiempo fragmentado, jerarquizado, condicionado, invisibilizado y subordinado a las necesidades de otros, y condicionado por normas culturales que asignan a las mujeres la responsabilidad de sostener la vida. Tal como lo han mostrado autoras como Silvia Federici o María Ángeles Durán, las mujeres sostienen una multiplicidad de tareas bajo la noción de trabajo reproductivo. Para esta última, para María Ángeles Durán, y la cito, la mayor parte de las mujeres no venden su tiempo directamente en el mercado de trabajo, sino que ceden toda su capacidad productiva y reproductiva a las pequeñas unidades de producción de servicios que son las familias. El tiempo que las mujeres destinan al cuidado de otras personas también implica un impacto directo en la reproducción de la vida, y donde sin duda convergen distintas temporalidades. En la actualidad, las familias mexicanas siguen siendo las principales responsables de proveer cuidado. De acuerdo con los datos del INEGI, el valor económico de las labores domésticas y de cuidado que hacen las mujeres contribuyeron con un 19.1% en contraste con el 7.2% de los varones. Podría decirse que el trabajo reproductivo abarca desde el propio trabajo doméstico, el trabajo de cuidados e incluso lo que Susan Walser denominó carga mental invisible o trabajo mental, que refiere principalmente a la realización de tareas tales como planear, organizar, anticipar, resolver.
Cabe destacar que estos trabajos suelen ser realizados de forma simultánea, no lineal y tampoco secuencial, y se inserta dentro de la lógica de disponibilidad constante, como bien lo ha señalado la socióloga feminista Bárbara Adam. El tiempo de las mujeres está siempre en función del tiempo de los otros. La multitarea es entonces una respuesta obligada e impuesta para responder a la sobrecarga cultural. Nancy Fraser ha afirmado que la crisis actual del sistema capitalista no solo es económica o ecológica, sino también es una crisis de reproducción social. La organización del tiempo productivo se sostiene sobre la explotación no remunerada del tiempo reproductivo, en su mayoría realizado por mujeres. Esta explotación se agrava bajo regímenes de precarización laboral, donde el tiempo flexible significa en realidad tiempo permanentemente disponible para el mercado o para la familia. En este marco, el tiempo propio desaparece como derecho. Tener tiempo libre para descansar, leer, escribir, estudiar, pasear o simplemente para no hacer nada se vuelve un privilegio de clase. Las mujeres de bajos recursos económicos, madres solas, trabajadoras del hogar, migrantes o cuidadoras comunitarias suelen enfrentarse a jornadas de trabajo interminables, sin límites claros entre el trabajo y su propia vida. Por lo tanto, la falta de tiempo no es consecuencia personal de la desorganización, sino una condición estructural de exclusión. Cuando una mujer no tiene tiempo para sí misma, se restringen sus posibilidades de autonomía y transformación. Como señala Judith Bachmann, el tiempo es poder. Quien controla el tiempo, controla la vida. Por eso, el acceso desigual al tiempo reproduce otras formas de desigualdad, ya sea en la salud, en la educación, en la participación política, en la producción de conocimiento. Por su parte, Ramón Ramos, en su interesante abordaje de las características del tiempo vivido común a los grupos focales, que formaron parte de una investigación muy interesante en su libro Nuevos tiempos de trabajo, reformula la pregunta sobre qué causa la desigualdad temporal entre lo laboral y lo doméstico en hombres y en mujeres, y se cuestiona más bien cómo articular diferencias temporales en razón de género. Por ejemplo, el tiempo del trabajo y el tiempo doméstico suceden en muchos casos como tiempos de agobio, pues la mayoría de las mujeres que participaron en estos grupos focales de su investigación coinciden en reconocerse a sí mismas en una situación de desventaja frente a la decisión de qué hacer con su tiempo. De ahí que para el sociólogo español, tanto la queja como la crisis son formas de encarar y diagnosticar la experiencia común del tiempo. La queja resulta así la tónica dominante en el despliegue de los recursos de trabajo, de familia, de ocio, así como sus respectivas articulaciones. Asimismo, este tema tiene como trasfondo el hecho de considerar que las mujeres que enfrentan problemas de disponibilidad de tiempo para realizar actividades fuera del hogar suelen desconfiar de aquello que el futuro les pueda presentar, pues en función de sus circunstancias podrían sentir un compromiso casi naturalizado con las tareas del hogar. En este punto valdría la pena recuperar un testimonio de una funcionaria que menciona que está satisfecha con el hecho de haber comprado su casa, aunque haya tardado casi toda la vida para pagarlo. Algo distinto ocurre con el tiempo de aquellas mujeres que en algún momento se dedicaron a la vida académica y que fueron absorbidas por las tareas del hogar. Por ejemplo, hay un testimonio que dice, y lo cito: si tú te quedas en casa para cuidar a tus hijos y llevar la casa, no tienes tiempo de nada. No tengo tiempo de nada, absolutamente, y llevo sin leer 4 años. Y cierro cita, este tipo de relato nos permite visibilizar no solo de qué manera se emplea el tiempo propio, sino también da cuenta de una pérdida de agencia intelectual, de continuidad profesional y de reconocimiento social. Es una forma de exclusión silenciosa, que no siempre se registra como tal. Otra mujer dedicada a las labores del hogar ofrece una reflexión igualmente reveladora sobre esta desigualdad temporal y sus consecuencias en el desarrollo personal.
y la cito: yo lo único que le digo a mi marido es que él se ha preparado muchísimo a raíz de haberse casado conmigo. Bueno, pues porque él también había estudiado antes, porque en su trabajo le hacían estudiar anteriormente, y yo le digo que yo qué he hecho. En estos años él ha llegado a mucho y yo no he llegado a nada. Pero a la hora de la verdad yo no tengo nada. Cierro cita. Este testimonio da cuenta de una percepción acumulada de estancamiento, de pérdida de trayectoria, que contrasta con el avance profesional del otro. Se trata de una desigualdad que no solo es material, sino simbólica, la del tiempo invertido en el cuidado de otros que no retorna en términos de autonomía, capital cultural o reconocimiento. Esta distribución social del tiempo divide entonces a Cronos en benefactor de uno y verdugo de otro, sin olvidar la dualidad del espacio vivido y de las relaciones sociales generadas de la fragmentación de un tiempo de mujeres y de un tiempo de hombres. Sin embargo, como nos dice Ramón, ese tiempo no está fuera de esos mundos, más bien es constitutivo de los mismos y responde a una pluralidad de tiempos que coexisten. Y cito a Ramón: no hay pues trabajo, familia, ocio y sus respectivos tiempos, sino el conjunto enmarañado de formas de actividades sociales y el conjunto correspondiente además de tiempos sociales con específicas expresiones verbales. Cierro cita. El apartado 2. El tiempo como problema metodológico. Investigar el tiempo supone desde ya un desafío metodológico. A diferencia de otras categorías más tangibles, el tiempo es una dimensión que no solo se mide, sino que también se interpreta. En este sentido, cuestionar cómo se mide y representa el tiempo en las investigaciones sociales se vuelve central. A partir de la investigación social, solemos abordar el tiempo con herramientas metodológicas que lo cuantifican. Por ejemplo, lo que ya hablábamos, las encuestas de usos del tiempo. Al respecto, la medición de uso del tiempo ha permitido construir indicadores fundamentales para evidenciar la distribución desigual del trabajo entre mujeres y hombres, así como entre los distintos miembros del hogar y los diversos grupos sociales. Estas encuestas, realizadas en la región, presentan tendencias comunes significativas. Entre ellas, destaca la carga global de trabajo que asumen las mujeres, considerando que esta es mayor a la de los hombres, que las mujeres destinan en promedio más del doble de horas semanales que los varones al cuidado de niños y otros miembros del hogar. En este contexto, las discusiones sobre el cuidado en América Latina han logrado visibilizar las contribuciones históricamente invisibilizadas de las mujeres a la economía y al bienestar social. Así, el debate sobre el trabajo remunerado y no remunerado adquiere una relevancia central. A principios de los años 2000, la introducción de estas encuestas permitió identificar las actividades consideradas como trabajo no remunerado, con impacto directo en el bienestar de las personas, pero sin el debido reconocimiento social. Esta problemática abrió el camino para posicionar el cuidado como un objeto de estudio específico en la región, destacando su rol dentro del trabajo no remunerado y consolidando un nuevo campo de conocimiento y acción. El uso creciente de estas encuestas ha permitido visibilizar con mayor claridad el tiempo de las mujeres dedicado al cuidado en el ámbito doméstico, lo que ha generado múltiples líneas de discusión en las que el cuidado ha tomado un papel protagónico. Frente a este panorama, los avances en las mediciones de uso del tiempo han sido múltiples y han significado mucho para los análisis del cuidado. Entre los principales beneficios de estas mediciones puedo encontrar tres. Uno es generar datos duros sobre esta problemática. El segundo, el conocimiento del estado actual de la cuestión. Y el tercero, la realización de diagnósticos comparativos entre países. Si bien, como hemos visto, estos instrumentos son de gran utilidad a gran escala, lo cierto es que a menudo no alcanzan a capturar lo más complejo, la experiencia vivida del tiempo, es decir, los entramados del mundo social,
la dimensión afectiva, corporal y subjetiva del tiempo. La experiencia del tiempo no se agota en su medición, también está imbricada en las prácticas, en los vínculos, en los estados emocionales y en los ritmos corporales que en muchas ocasiones desbordan la lógica cronológica o la racionalidad de producción. Por ello, en este apartado quiero hacer hincapié en la importancia de no olvidar esta otra dimensión del tiempo, aquella que podríamos considerar no solo complementaria, sino fundamental. Se trata de una perspectiva que no se limita a cuantificar las horas dedicadas a determinadas actividades, sino que se adentra en la vivencia del tiempo. Cómo se experimenta, cómo se encarna en los cuerpos, cómo se carga de afectos, tensiones, silencios y renuncias. Este enfoque no pretende sustituir a las metodologías convencionales, sino ampliarlas, enriquecerlas y complejizarlas. Porque comprender las desigualdades temporales exige no solo saber cuánto tiempo se tiene o se utiliza, sino también cómo se vive, en qué condiciones, bajo qué presiones, con qué grado de autonomía, con qué de reconocimiento o falta de él. A modo de ejemplo, cabe preguntarse cómo registrar el tiempo que una mujer dedica a la organización de las tareas familiares mientras realiza simultáneamente trabajo remunerado. O cómo dar cuenta del cansancio acumulado que no se localiza en un momento específico, sino que se sedimenta en el cuerpo a lo largo de semanas o años. O también, ¿en qué registros puede inscribirse la culpa que emerge por no responder de manera óptima a los múltiples frentes laborales, familiares, personales, que la sociedad impone como una norma naturalizada? Estas preguntas no solo interpelan nuestras categorías de análisis, sino que también demandan una transformación epistemológica. Es preciso reconocer también que el tiempo no es unívoco ni universal. Se trata de una construcción social que se experimenta de manera diversa según las posiciones de género, de edad, de clase, entre otros. Desde esta perspectiva, resulta importante desarrollar enfoques metodológicos capaces de integrar la medición con la interpretación y que consideren al sujeto no únicamente como una fuente de datos, sino como portador de experiencias encarnadas y significados. Por eso, me parece importante repensar nuestros métodos. Necesitamos enfoques que combinen lo cuantitativo con lo cualitativo y que estén abiertos a colocar en el centro lo subjetivo, lo emocional, lo corporal. En este sentido, el trabajo de Ramón Ramos aporta elementos conceptuales relevantes para una relectura crítica del tiempo en las ciencias sociales. El autor señala, y lo cito, que el tiempo no es objeto de una experiencia directa y pura, en la que se muestre en sí y por sí, sino que se limita a hacerse notar al hilo de experiencia que uno tiene con las cosas, cierro cita. Así el tiempo no se presenta como una entidad objetiva e independiente, sino como algo que se manifiesta en la vivencia, en lo cotidiano, en las prácticas y en los lenguajes compartidos. Ramos propone 4 metáforas para pensar los modos en que el tiempo se configura en la experiencia social. La primera metáfora es el tiempo como recurso, la segunda el tiempo como entorno, la tercera el tiempo como horizonte y la última el tiempo encarnado. Empiezo con el tiempo como recurso. Concebido como algo que se posee, se administra y se optimiza. Es el tiempo funcional a la lógica productiva y a los dispositivos de control social. Desde el punto de vista metodológico, esta visión instrumental del tiempo domina muchas de las herramientas utilizadas en investigaciones cuantitativas. Por ejemplo, las encuestas sobre usos del tiempo, que contabilizan horas, pero no captan el sentido ni la vivencia de esas actividades. Este sesgo invisibiliza los procesos subjetivos, emocionales y afectivos asociados a las tareas reproductivas. El segundo es el tiempo como entorno, entendido como el medio temporal que rodea y condiciona nuestras acciones, sin que necesariamente seamos conscientes de su influencia. Es el tiempo que nos atraviesa. El tercero es el tiempo como horizonte,
asociado a la proyección al futuro como promesa o como amenaza, y que organiza nuestras expectativas y decisiones. Desde una mirada metodológica, captar el tiempo horizonte implica trabajar con relatos biográficos, con historias de vida, con entrevistas en profundidad que exploren cómo las personas imaginan su porvenir, cuáles son sus expectativas y cómo las estructuras sociales las limitan o potencian esa capacidad de proyectarse. El tiempo encarnado, por su parte, es el más radical de los enfoques, que identifica al tiempo como una dimensión constitutiva de la persona, es decir, el cuerpo como lugar de la experiencia temporal. No se trata ya de algo externo o disponible, sino de una vivencia que se manifiesta en y a través del cuerpo. Como afirma el autor, y lo cito a Ramón, el tiempo soy yo en cuanto cuerpo vivo. Cierro cita. Desde esta última metáfora, repensar el tiempo en la investigación social implica integrar lo vivible con lo medible, es decir, ampliar el horizonte metodológico para incorporar lenguajes narrativos, registros sensoriales, herramientas visuales o expresivas que permitan acceder a estas otras formas de temporalidad que habitan los cuerpos, las emociones y las memorias. Un ejemplo claro de esta vivencia compleja del tiempo lo ofrece María Ángeles Durán, cuando analiza los ritmos del embarazo y la maternidad desde la experiencia corporal y afectiva de las mujeres. Y cito a María Ángeles Durán: los ritmos de la gestación de los hijos siguen siendo, en este umbral del tercer milenio de nuestra era, una experiencia común, repetida y compartida por la mayor parte de las mujeres. El embarazo es un ciclo largo y lento, una pausadísima e imperceptible progresión que termina violentamente, en un tiempo de enorme e inolvidable intensidad en que se funde el dolor de la expulsión con la alegría del nacimiento. El tiempo largo y ligero de la gestación se corona con el momento explosivo de la renovación. El hijo trae consigo la alteración de los tiempos cotidianos, de los ritmos de alimentación y de sueño, y todavía durante los primeros meses de vida sigue imponiéndonos una ordenación del espacio y del tiempo que no compartimos plenamente con los varones. Cierro cita. Este relato muestra cómo el tiempo no es una línea continua, sino una vivencia marcada por los ritmos dispares, intensidades emocionales y experiencias profundamente corporales, que muchas veces escapan a las categorías tradicionales de análisis sociológico. La gestación, el parto y el cuidado de un recién nacido no se pueden comprender cabalmente desde el paradigma del tiempo lineal, productivo o acumulativo. Se trata de tiempos densos, cargados de sentido, donde se funde lo biológico, lo emocional y lo social. Investigar el tiempo vivido requiere abrirse a otras formas de saber y a otros modos de contar que incluyan los cuerpos, las emociones, los silencios y las repeticiones como dimensiones válidas y necesarias de análisis. Tal como advierte Silvia Federici, el tiempo de las mujeres ha sido históricamente expropiado para sostener la reproducción social. La invisibilidad de este trabajo no es solo a nivel económico, sino también emocional y organizativo. Ha producido una forma específica de desposesión temporal. El tiempo propio es absorbido por el tiempo del otro, por el cuidado, por las tareas cotidianas. Repensar el tiempo desde la investigación social requiere una mirada crítica y contextualizada que no reduzca lo temporal a una mera variable técnica, sino que lo entienda como una dimensión constitutiva de la vida social. Solo así será posible construir un conocimiento más completo, más sensible y más justo sobre las formas en que el tiempo se vive y se disputa en nuestras sociedades. El apartado 3, lo que nuestras herramientas pueden estar ocultando. En continuidad con el punto anterior, este apartado se enfoca en las limitaciones de usar herramientas metodológicas que reproducen una concepción neutra y universal del tiempo.
Herramientas que suponen que todas las personas disponen del tiempo de la misma manera. Por ejemplo, para responder una encuesta, para asistir a una entrevista, participar en una reunión. Se pueden dejar justamente afuera a quienes experimentan la mayor precariedad temporal. Es importante, en ese sentido, realizar una revisión crítica de las prácticas de investigación que, al no considerar las desigualdades temporales, corren el riesgo de reforzar la exclusión o de construir interpretaciones incompletas o erróneas de la realidad. Asimismo, es importante incorporar metodologías sensibles al tiempo, como aquellas realizadas con grupos focales, a través de la observación participante prolongada o mediante las entrevistas abiertas en horarios flexibles. Cuando naturalizamos ciertas herramientas, también naturalizamos ciertos silencios. Al medir solo horas, por ejemplo, corremos el riesgo de equiparar el tiempo productivo con el tiempo reproductivo y disolver la distinción entre cronos y kairos. Así, el tiempo dedicado al cuidado, al acompañamiento o a la espera siguen quedando fuera de la escena analítica, estadística y política. Esta omisión no es casual. Como advierte la economía feminista, lo que medimos revela lo que valoramos, lo que no medimos desaparece. Las jerarquías temporales se construyen desde posiciones de poder que deciden cuáles actividades merecen ser registradas y cuáles podrían quedar relegadas. En consecuencia, las políticas públicas terminan reproduciendo esa ceguera. Se planifica en función de indicadores que ignoran la carga invisible del trabajo doméstico o emocional. Desde una perspectiva epistemológica, las herramientas no solo recogen datos, también producen realidad. Al codificar el tiempo en cronogramas u horarios, se impone una forma de temporalidad que privilegia la eficacia y la linealidad. Los tiempos difusos, por ejemplo, la anticipación ansiosa ante una cita médica o la incertidumbre durante la búsqueda de empleo, quedarían relegados porque su inscripción podría resultar metodológicamente incómoda. Para contrarrestar estos silencios, diversas investigaciones han articulado estrategias que combinan registros cronológicos con abordajes cualitativos, tales como los diarios de tiempo guiados o las narrativas sensoriales. A ello sumaría la conformación de grupos focales que proveen de narrativas sociales profundamente interesantes que dan cuenta de cómo se corporaliza el tiempo y de cómo se temporaliza el cuerpo. La socióloga mexicana Guadalupe Valencia ilustra esta tensión al señalar, y la cito: el tiempo cronológico parece imponérsenos desde el exterior. El cairológico vive en nuestra intimidad. Permanecemos así, escindidos entre dos tipos de experiencias temporales, entre un tiempo que pasa, vuela, corre, se nos escapa, nos devora. Es el tiempo objetivo, monótono y repetitivo, que al consumirse nos consume, tal y como Cronos devoraba a sus hijos. Cierro cita. La pregunta entonces deja de ser solamente qué medimos y pasa a ser para qué medimos. Es decir, qué dimensiones suprimimos para que nuestros indicadores conserven coherencia interna. Reconocer esa zona de acción constituye el primer paso para visibilizar las distribuciones desiguales. A partir de la obtención de discursos cuidadosamente seleccionados, como ya les mencionaba, entrevistas en profundidad o relatos biográficos, se puede analizar el fenómeno de la desigualdad más allá de las interpretaciones planas o meramente cronológicas. Consciente de que los tiempos jamás se presentan en datos cerrados, proponemos crear puentes de inteligibilidad que articulan tiempos fragmentados y heterogéneos. En estudios recientes, como el que publica Claxo a través de su libro Neomaternalismos, redistribución de los cuidados en América Latina, las mujeres relatan cómo viven el tiempo cotidiano y cómo las sociedades paternalistas les restringen marcos de vida digna, generando distribuciones temporales profundamente desiguales. Frente a la incertidumbre por la que las mujeres atraviesan en su día a día, Ramón Ramos confirma la hipótesis de la ambivalencia del futuro, señalando que, y lo cito,
El futuro resulta un valle tomado por la niebla, desvaído, incierto, inseguro de senderos borrosos. Cierro cita. Esta imagen, sin duda, refuerza la necesidad de metodologías sensibles a la indeterminación y a la ambivalencia. Repensar el tiempo desde la experiencia no es solo un desafío metodológico, sino también epistemológico y político. Implica cuestionar los supuestos que sostienen nuestras herramientas de investigación y ampliar los lenguajes con los que producimos conocimiento. El tiempo vivido, el que se siente, se sufre, se encarna, no puede ser plenamente capturado mediante categorías convencionales de análisis. Las metáforas propuestas por Ramos abren la posibilidad de pensar el tiempo como experiencia encarnada, situada y afectiva, y sugieren metodologías más sensibles y comprometidas con las múltiples formas en que el tiempo se organiza, se condiciona y sobre todo define nuestras vidas. Apartado 4 y último, ética del tiempo en la investigación. Finalmente quiero plantear una dimensión poco explorada, la ética temporal de nuestras propias investigaciones. ¿Qué tanto se considera el uso del tiempo con perspectiva de género? También sería importante revisar nuestros propios ritmos como estudiantes, como académicas, como trabajadoras, como investigadoras. Los tiempos de entrega, de publicaciones, de reuniones, de productividad, de asistencia, de evaluación. El sistema académico opera con lógicas de aceleración y eficiencia que también reproducen desigualdades de género. Muchas mujeres académicas viven el tiempo desde una constante negociación entre el tiempo profesional y el tiempo doméstico. La producción de conocimiento no es temporalmente neutra. Toda investigación implica una gestión del tiempo, tiempos de recolección, tiempos de análisis, de escritura, de publicaciones. Sin embargo, rara vez se problematiza la ética temporal que subyace a nuestras prácticas investigativas. Esta omisión es particularmente preocupante en estudios que se orientan a visibilizar desigualdades, pues los propios ritmos académicos pueden estar reproduciendo inadvertidamente formas de exclusión. La ética del tiempo implica, además, preguntarse cómo usamos el tiempo ajeno y qué expectativas temporales imponemos a quienes participan en nuestras propias investigaciones. ¿Cuánto dura una entrevista? ¿En qué momento solicitamos la atención del otro? ¿A qué ritmo exigimos respuestas o validaciones? Como sugiere Sandra Harding, una epistemología feminista exige prestar atención no solo a los objetos de estudio, sino a las relaciones de poder que estructuran la producción de conocimiento. En este caso, el poder también juega como control del tiempo. Desde esta perspectiva, es fundamental reconocer que nuestros estudios se desarrollan en un campo temporalmente desigual. Las personas que participan en los estudios no siempre disponen del mismo margen temporal que las personas que lo investigan. Exigir puntualidad, llenar extensos formularios o procesos de seguimiento prolongados pueden convertirse en una forma de imposición del propio tiempo, sin considerar el contexto temporal del otro. Asimismo, nuestras prácticas académicas también están atravesadas por la lógica de aceleración neoliberal, que impone criterios de productividad, de inmediatez, de eficiencia. En este marco se experimenta una constante tensión entre el tiempo doméstico y el tiempo académico. La demanda de estar siempre disponibles choca las exigencias de cuidado, generando malestar y abandono del ámbito académico. Proponer una ética del tiempo en la investigación implica, por tanto, cuestionar no solo nuestras técnicas, sino también nuestros calendarios, nuestros plazos y nuestras propias urgencias. Significa abrir espacio para una temporalidad cuidadosa, que contemple ritmos distintos, tiempos de espera, silencios y pausas, como componentes legítimos del proceso investigativo. Desde una perspectiva de género, la distribución del tiempo no es simplemente una elección individual, sino una construcción social mediada por normas, por expectativas y por estructuras patriarcales. Como señala Pérez Orozco y Federici, el tiempo de las mujeres ha sido históricamente capturado
por las necesidades del sostenimiento de la vida, sin que esto se reconozca como trabajo legítimo o como fuente de saber. Este cuestionamiento alcanza también el campo académico. Numerosos estudiosos han documentado cómo las lógicas de aceleración, de hiperproductividad y disponibilidad constante afectan de manera desproporcionada a las mujeres, quienes deben articular su relación profesional con las tareas de cuidado. Como bien señala también Lupica, la distribución inequitativa del trabajo reproductivo condiciona la participación de las mujeres en el mercado laboral, forzándolas a empleos de menor calidad, sin protección social ni acceso pleno a la autonomía económica. Educar desde una perspectiva de género sería uno de los caminos para desvincular el trabajo de cuidados del mandato femenino, resignificando su valor social y promoviendo nuevas formas de distribuirlo. Así, no solo se libera a las mujeres del confinamiento al espacio privado, sino que se abren posibilidades para que aquellas tomen decisiones en condiciones de igualdad. Y a modo de cierre, quiero decirles que estudiar el tiempo desde una mirada feminista no se reduce a contabilizar las horas, es preguntarnos cómo lo vivimos, quién lo controla, quién lo pierde, quién se beneficia de su disponibilidad. Necesitamos emplear métodos más sensibles al tema de género, más atentos a las emociones, a los silencios, a los cuerpos. Métodos que no solo recojan datos, sino que también permitan imaginar otras formas de vivir el tiempo, más justas y más humanas. A lo largo de esta ponencia he intentado mostrar que el tiempo es también una dimensión de la desigualdad social y que investigarlo exige no solo métodos sensibles y contextualizados, sino también una ética comprometida con las vidas que estudia. Escuchar los tiempos vividos, los silencios, los estancamientos, las interrupciones y los sacrificios nos permite comprender con mayor profundidad lo que muchas veces las categorías estandarizadas no pueden nombrar. Como estudiosas y estudiosos del tema, no podemos permanecer indiferentes al modo en que nuestros propios marcos de análisis y herramientas metodológicas pueden reproducir la exclusión de aquellas vidas que de por sí ya están marcadas por la sobrecarga, la invisibilidad y la fragmentación del tiempo. Por eso, repensar el tiempo en la investigación es también una forma de cuestionar los tiempos de la academia, los tiempos del saber y abrir espacio para un conocimiento que no solo describa la realidad, sino que contribuya a transformarla. Investigar entonces el tiempo es también una apuesta por visibilizar lo que ha sido históricamente desvalorizado, por dignificar los tiempos del cuidado, por reivindicar el derecho al tiempo propio como parte del derecho a una vida digna. Asumir el cuidado como un derecho y una responsabilidad compartida es, por tanto, una condición indispensable para avanzar hacia la igualdad de género y a la justicia social. Finalmente diré que esta reflexión nos invita a considerar el tiempo como un derecho y no como un privilegio vinculado al empleo formal o al capital social. La reivindicación del derecho al tiempo para el cuidado de sí, para el ocio, para la formación, para el descanso, para el trabajo digno, debe ser entendida como una dimensión central de la justicia social y de la igualdad de género. Gracias por su atención.